Empecemos. Mi consejo, chicos, para que logren hacer preguntas en menos de un minuto es que se vayan imaginando todo lo que leen. Por ejemplo, si leen que un grupo de estudiantes está en un bosque haciendo un experimento, literalmente imagínense eso. Imagínense un grupo, mientras que van leyendo, vayan creando la representación gráfica de lo que leen. Eso les puede ayudar a captar las ideas mucho más rápido. Vale. Perfecto. Entonces, hagámosle. Bien. Profe, deme 30 segundos. Ok, vale, 30 segundos. Bien. Andaba un poco perdida, tenía un retiro en el colegio. Y nos llevaron a un pueblo por 3 días sin celulares. Uy, Uy, qué heavy. No. A mí me hubiesen dicho eso yo. ¿Dónde me vistes? Retiro espiritual en un pueblo 3 días sin celular. Uy, no. Obviamente hay creencias, hay que respetarlas, pero también o sea, tampoco hay que pasarse, tampoco hay que llegar a un extremo, ¿vale? Tampoco hay que ser tan extremista. Suena película de terror, sí, literalmente sí, yo. Súper loco, pero increíble. Ok, sí, claro. Hay que bajarse de esa nube. Si a mí que me diga, mira, vámonos, vámonos para un pueblo 3 días sin celular, y yo, vamos. Eso está bien. Lo de la promoción, las fiestas de promo, los retiros, eso está bien. Me parece excelente compartir, porque ya es el último año, pero háganlo después del ITFES. Si yo fuese rector de un colegio, realmente dejo que hagan lo que sea, pero después del ITFES. Pero bueno, porque fíjense, mira lo que pasa. La beca se gana con, por ejemplo, el del año pasado fue, el del año pasado fue 365, listo. Eso o más, listo. Si tú sacas 365 o más, te ganas la beca con el Estado, generación E. Pero, por ejemplo, si tú sacas 364, eso es un puntaje bueno. Es un muy buen puntaje, pero ya no te ganas la beca. ¿Por un puntico? Sí, por un puntico. Eso duele, en serio. Yo creo que hay mucha gente que uno ve llorando porque me faltó un puntico para la beca. Y sí, fíjense que no fue un mal puntaje. 364 es un puntaje, pues, un puntaje serio. Pero eso duele, duele demasiado. Entonces, uno nunca sabe, o sea, quién sabe si en esas 3 clases que perdiste hubiese estado ese puntico que te hizo falta. O sea, imagínense, en esas 3 clases se explica, estaba como el tema o estaba la pregunta que te hizo falta para sacar ese puntico adicional. Entonces sí, por eso es que yo estaría de acuerdo que hagan todo eso, pero después del ITFES. Sería lo mejor para mí. Nuevo miedo desbloqueado. Sí, eso es muy perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí empecemos. Eso era todo. A ver cómo les va hoy. 3, tienen un minuto. Y luego yo se las explico.
Profe, creo que anda silenciado. Perfecto, chicos. Sí. ¿Cómo lo supiste? La Uy, experiencia, la profe. experiencia, sí. Gracias, gracias. Si no me dicen, sigo hablando solo aquí. Muy bien. Vale, aquí un grupo grande marcó la B y aquí la A. Perfecto. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, miren, lo primero que uno debe mirar es que, fíjense, semana 1, 800. Semana 2, 400. Semana 4, 200. Semana 8, 100. Listo. Entonces, fíjense que va bajando. ¿Okay? A medida que aumentan las semanas, o sea, las semanas están aumentando. ¿Bien? Las semanas aumentan. Y el número de plantas enfermas está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, por nada del mundo puede ser hacia arriba. ¿Listo? O sea, por nada del mundo puede ser ascendente. ¿Listo? El número de plantas enfermas está bajando. Debería ser descendente el número de plantas. ¿Listo? Fíjense que en la D está subiendo el número de plantas, está subiendo y eso pues está mal. Lo mismo en la C. En la C, fíjense que va subiendo. A medida que aumentan las semanas, el número de plantas está subiendo. Y eso pues está mal. ¿Ok? Vale. Entonces, miren lo que pasa. Entonces queda entre la A y la B. Ok. Entonces dice, semana 1, obviamente aquí es descendente, eso es lo que tiene en común la B, de que ambas están bajando. Pero miren lo que pasa. De la semana 1 a la 2, fíjense que bajó 200. Bueno, bajó 400. ¿Okay? Bajó 400. ¿Listo? O sea, bajó pues la mitad. ¿Vale? Bajó la mitad. Bien. De la 2 a la 4, fíjense que también bajó la mitad. ¿Ok? También bajó la mitad. ¿Sí? Y de la 4 a la 8, bueno, aquí bajó entonces, fíjense, bajó. O sea, bajó la mitad. La mitad de 400 es 200, entonces bajó 200 puntos. Y luego bajó 100. ¿Listo? De la 4 a la 8, bajó 100. Entonces, fíjense que no está bajando en la misma cantidad. O sea, está bajando, pero no está bajando de forma proporcional. Bajar de forma proporcional quiere decir que baje en la misma cantidad. Esa es la diferencia entre bajar y bajar proporcionalmente. ¿Listo? No es proporcional. O sea, estas magnitudes son inversas. Son inversas porque una va subiendo y la otra va bajando. ¿Vale? Pero es inversa, pero no lineal. No lineal quiere decir que no baja en línea recta. O sea, no baja de 100 en 100, no baja de 200 en 200. ¿Listo?
Entonces, claro, esa es la diferencia. Proporcional es que baje, por ejemplo, de 100 a 100, exactamente, eso es proporcional. ¿Ok? Que baje de 100 en 100 o de 200 en 200, pero que baje en la misma proporción. ¿Listo? Entonces, sí, fíjate que no se mantiene. Mira que de la 1 a la 2 bajó 400, ¿listo? Entre 800 y 400 hay 400 de diferencia. ¿Vale? Luego de la 2 a la 4 bajó 200. Y luego de la 4 a la bajó 100. Entonces no está bajando de forma proporcional. Y eso es lo que, sí, eso es lo que se ve en la gráfica. ¿Sí? Fíjate que al inicio tiene una pendiente muy alta. ¿Ok? O sea, en este pedacito, fíjate que la pendiente, o sea, la inclinación es bastante baja. Está bastante inclinado. Eso es lo que representa el cambio. Eso que baja, eso es lo que me representa la inclinación. Entonces, como al principio está muy inclinada, quiere decir que al principio cambia mucho. Ya fíjense que cuando la gráfica se mantiene, empieza a mantenerse, es porque baja de a poquito. Entonces, ok, ya volví. Hay un bajón de internet, siempre pasa. Sí, esto no me pasa en Bogotá, pero bueno. ¿Mi internet está malo o el Sebas? O el de ambos. Bueno, sí, desde que vine a Cincelejo, sí. Ahí el internet siempre se pone humilde. Pero bueno, esa es la diferencia, ¿ok? Esa es la diferencia entre el proporcional y no proporcional. Proporcional es, por ejemplo, que pase esto. Bien. Proporcional es que pase, por ejemplo, de 800 pase a 700 y luego a 600 y luego a 500. O sea, que baje en la misma proporción. ¿Listo? Que lo que vaya cambiando sea en la misma cantidad. Bien. Listo. Pero ¿qué pasa al final de la gráfica? A ver, según la gráfica se mantiene. O sea, no es que se mantenga, ¿listo? No es que se mantenga, es que al final, bueno, ya por acá quiere decir que ya el cambio no es mucho. Esa inclinación lo que quiere decir es que ya la gráfica no está bajando tanto como al principio. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está muy inclinada, quiere decir que baja mucho. Por eso que al principio, fíjense que baja de a 400. Baja a 400. Y luego empieza a bajar de 200, de a 100. ¿Listo? Entonces, es un cambio no proporcional. No cambia en la misma cosa. Sigue bajando, pero no constante. Entonces, claro, por eso es que bien, la A es más acertada. Entonces, sí, eso era todo. Salvemos a Sebas de su internet, sí, claro. Yo lo veo constante al final. Ok. O sea, constante sería esto. Constante es esto. Sí, una gráfica así. O sea, totalmente vertical. Okay. Totalmente horizontal. Bien. Entonces, al final parece que es constante, ¿verdad? Pero eso lo único que dice es que pues ya llegó al final. ¿Okay? Eso es lo único que dice que ya ahí es donde está, que la semana 8, pues, está ahí. ¿Vale? La semana 8, entonces, eso lo que quiere decir es que ahí ya pues está el final de la gráfica. Entonces, listo. Fíjense, eso es como cuando sea completamente recto, cuando es una línea recta es porque va bajando o también subiendo, pero en las mismas
en la misma proporción. ¿Vale? O sea, si va subiendo de 100 en 100, eso es proporcional. Entonces se dibuja como una línea recta. O si va bajando de 100 en 100 o 200 en 200, de 5 en 5, es proporcional. ¿Vale? Perfecto. Hagamos la siguiente. Bien, lean muy bien esta. Perfecto. A ver cómo le fue aquí. Ok, vale. Un grupito se fue por la D. Ok, vale. Muy bien. Miren lo que pasa. Aquí dice, ¿puede el estudiante realizar el reporte estadístico? Bueno, el estudiante debe calcular el promedio y la desviación estándar. Vale, bueno, no se asusten, los que no saben qué es la desviación estándar, es un cálculo que mide qué tan alejados están los datos del promedio. ¿Listo? Eso es lo que mide la desviación estándar. ¿Qué tan alejados o qué tan cerca están los datos del promedio? Eso es la desviación estándar. Y bueno, ¿cómo se halla? Bueno, se halla con una fórmula, ¿ok? Se halla con una fórmula. Primero hay que hallar la desviación, luego la desviación estándar. Es una fórmula bastante larga, ¿ok? No les aconsejo que se la aprendan porque no es necesario. De hecho, ni yo me la sé porque cuando uno va a hacer cálculos con la desviación estándar, uno siempre busca la fórmula en internet y ya. Lo importante es pues saber que eso se halla con un conjunto de datos, ¿sí? No pierdan su tiempo, sí, es más por eso, ¿vale? Es más por eso, no es una fórmula larguita, es una fórmula larga, la desviación estándar. ¿Se la aprende por interés? Ok, sí, eso está bien. Vale. Pero sí, y el promedio, ese sí toca aprendérselo, el promedio. El promedio deben saber de qué es la suma y dividir entre la cantidad de datos. ¿Ok? Entonces, como el estudiante quiere saber eso, fíjense que los días de la semana, eso no se puede sumar. ¿Ok? Si tú quieres hallar promedio, tienes que sumar y dividir. Tú no puedes sumar los días de la semana. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Las condiciones climáticas del día. Eso tampoco se puede sumar ni dividir. Tú no puedes sumar la condición lluviosa con una condición soleada. ¿Qué te da? Sol de agua. No, no se puede. Ok. La acabo de buscar y ni me la aprendo. Sí, yo les dije, de hecho, busquémosla. Sí, para los que tienen desviación estándar. Sí, fíjense. Es una sumatoria de datos. Fíjense. Es una sumatoria de datos, ¿ok? Entonces, sí, fíjense, es una sumatoria, o sea, tienes que sumar cosas. Entonces, tú no puedes sumar, tú no puedes sumar los días. ¿Ok? Súmale lluvia con día soleado a ver qué te da.
No se puede, ¿vale? Y los que marcaron la C, para los que marcaron la C, dice probabilidad de precipitaciones. Sí, eso se podría sumar, ¿ok? Porque es un dato numérico, pero miren que solamente tienes un dato de probabilidad. O sea, ¿cómo vas a sumar si solamente tienes un solo dato? ¿Vale? Entonces, medio Uvisol. No, fíjate que la C tampoco se puede porque si tú quieres sacar promedio tienes que tener un conjunto de datos para poder sumarlos y luego también hallar la desviación estándar, que también es sumando y dividiendo. Entonces, claro, con un solo dato de probabilidad tú no puedes hallar ese promedio. ¿Vale? Entonces ya, queda la temperatura. ¿Listo? Queda la temperatura. Bien. ¿Cómo que los días no se pueden sumar? Jueves más viernes, jueves. Ok, sí, eso me recuerda mucho. Me recuerda mucho a un periodista que decía, a un comediante, pues, comediante periodista, de que el candidato que nosotros tenemos debe ser la unión de Petro y Rodolfo para que nos dé Petrolfo. Yo digo, what? Sí, Petrolfo es el que necesitamos, sí. Con lo que se va a ahorrar el ingeniero con lo que va a ahorrar el ingeniero se puede hacer el tren eléctrico elevado que quiere hacer Petro de, de Buenaventura a Barranquilla. Sí, hay simbiosis, es mutualismo. Sí, Petrolfo es el que necesitamos. En fin. Entonces sí, eso el promedio sí toca tenerlo bastante claro. Para usted sacar promedio toca sumar y dividir. Petrolfo. Sí. Perfecto. Ahora, bueno, siguiente, fíjense, son preguntas que se hacen en un minuto y así es el ITFES. Estas preguntas son de marzo, del IFES de marzo. Hay preguntas así. El problema está cuando uno no tiene la seguridad, cuando uno no ha hecho esto, estas preguntas de un minuto se vuelven en preguntas de 5 porque nunca se entrenaron para analizar a la primera, para sacar estas conclusiones tan rápido. Pero sí, son preguntas que se hacen en menos de un minuto. Pero toca practicarlo. Muy bien. Siguiente. Okay. Siguiente. Y bueno, y les dejo algo, chicos. Tarea. Chicos, quien me diga cuál es el error que hubo en la primera, hay un error, ¿ok? En la primera pregunta. Tómenle pantallazo y el que me diga el error al final de la clase se va a ganar una salchipapa, ¿vale? Entonces, listo. Tómenle captura a los que quieran participar. Pues, en la primera pregunta que expliqué hay un error. Entonces, bueno. Ya. Los que quieran, ¿ya le tomaron captura a los que quieren participar? Yo en los simulacros del colegio 10 horas, con Sebas 5 segundos. Vale. Bueno, al final, ¿ok? Al final de la clase me dicen a ver quién se lo gana. Pero sí, hay un error, ¿ok? Siguiente pregunta, pues. 3, 2, 1. Un minuto para que respondan.
San Lucas, te tienes que ganar ese premio, ¿ok, San Lucas? Porque te vi bien, bien ahí emocionado con la primera pregunta, entonces esa pregunta debe ser tuya. Espero que la tienes. Listo, dicen, vayan más, respondan más lento. Pues chicos, eso, es que eso también hace parte del entrenamiento psicológico que desde hace un tiempo les he querido dar. Fíjense que todo esto tiene una razón de ser. Por ejemplo, que haya ese sonidito cuando la gente responde, que desconcentra bastante, es estresante. Eso es importante que ustedes lo controlen. Porque el día de la prueba real, ustedes van a ver a gente terminando en 1 hora. El día de la prueba real van a ver a gente que termina 2 horas antes. Y ustedes apenas van por, y ustedes apenas van por la mitad y ya hay gente saliendo, caminando por los pasillos. Entonces, esto es importante para que no se dejen llevar por eso, para que no se dejen meter presión solamente porque los demás ya respondieron. Porque claro, la gente puede estar respondiendo, por ejemplo, siempre, me he dado cuenta que siempre hay una persona que marca apenas aparece la pregunta. No sé por qué, pero siempre hay una persona que responde apenas sale la pregunta. Entonces, pues eso ya depende de cada persona. Ok, eso depende de cada persona. Usted lo que tienen que hacer es ir a lo suyo. No dejarse meter esa presión, pero que responda rápido no quiere decir que responda bien. Eso es totalmente diferente. Responder rápido y responder bien, ¿vale? Entonces, bueno. Ya no me afecta, antes me reafectaba, claro, sí. A Mariana sí. Claro, pero sí, a medida que uno se va acostumbrando ya uno empieza a preocuparse por lo de uno. Esa es por eso es que ese sonido suena así. Perfecto. Es como Kevin hace los 2 segundos. Sí, ese debe ser Kevin. Bueno, no sé quién sea. En fin, a ver. Perfecto, chicos. Fíjense, ya le están cogiendo el maní. Si bien, este es el poder de la práctica. ¿Listo? El poder de la intuición. Es la intuición que se requiere para el ITFES es que tú ves la pregunta y sepas qué hacer de inmediato. Eso es lo más difícil para el ITFES, para mí. Porque claro, yo te pongo una pregunta ITFES y yo te puedo dar todo el día para que la hagas y te sale bien. Pero claro, en el ITFES toca ahorrar el tiempo lo más que se pueda porque el tiempo es realmente oro en el ITFES. Si tú sabes mucho, pero no sabes controlar el tiempo, lo más probable es que no te vaya tan bien. El poder de los happy brownies. Ok. El poder del alcohol. Vale. El poder del regaño que me va a dar mami. Perfecto, chicos. Ya le están cogiendo el maní. Excelente. Entonces, aquí pues súper fácil. El hotel se vende un cepillo de dientes por $6. Entonces, mi consejo es que literalmente se imaginen eso. Se imagínense la droguería o imagínense un cepillo y ahí dice $6 el precio. ¿Vale? Imagínense yendo al Lara o los que les gusta el justo y bueno. Cepillo, $6. Porque cuando uno tiene esa representación gráfica en la mente, es mucho más entendible la situación. Y es mucho más fácil responder. Entonces, a una persona que aún no ha cambiado sus pesos colombianos a dólares, el hotel le recibe el pago en pesos colombianos a una tasa de cambio de 3,000 por cada dólar. Bien. Entonces ya, ¿cuánto debe pagar la persona por el cepillo? Si cada dólar vale 3,000 y son 6, pues nada, 6 por 3, 18. Ya, fácil. Ese cepillo se peinó, con ese cepillo se peinó la Virgen María. Ese cepillo purifica a las personas que lo usan. No, chicos, este cepillo, pues $6, imagínense. Es que ese es el problema, chicos. Ese es el problema que tenemos en Colombia. En Colombia ganamos en pesos colombianos, pero gastamos en dólares porque todo es exportado. Ese es uno de los problemas que expone Petro. ¿Sí? Todo lo exportamos, entonces ganamos en pesos, pero gastamos en dólares. Por eso es que todo está caro. Por eso es que no alcanza ni para... Bien, no alcanza para nada.
Somos pendejos, sí. Es que el sistema en el que estamos debe cambiar, ¿ok? Debe cambiar esto. Muchas cosas deben cambiar. Porque, por ejemplo, para nosotros un cepillo de $6 en pesos colombianos, eso es, ese cepillo, ese cepillo te da beca. Ese cepillo te da 500 en el ITFES, a 18.000. Pero $6 en Estados Unidos eso no es nada, ¿vale? Eso es algo que pues es una cantidad mínima. Entonces sí, fíjate, ese es un problema. Te hace las tareas el cepillo. Mejor me cepillo con los dedos, dice. Claro, entonces fíjense. Entonces ya, fácil. Esto es la matemática del ITFES. Cepillo multiusos. Perfecto. Buen trabajo, chicos. Y bueno, y a los que les salieron mal, no se preocupen. Solamente vayan aprendiendo los errores y a medida que practican, les va a salir mejores preguntas, ¿ok? Les va a salir mejor. No se preocupen si les sale mal. Solamente aprenden del error y ya. Es un error menos que van a cometer en el ITFES real. Perfecto, siguiente. Un minuto para esta pregunta. Ok, vale, vale. Ya saben, lo que están por Zoom, me mandan la respuesta por interno. Muy bien. Dale, no pasa nada, San Lucas. Buen trabajo. Vale. No pasa nada. A ver, veamos cómo le fue. Uy, le fue mejor que el anterior. Yo pensé que en esta un montón de gente se iba a equivocar. Pensé que les iba a ir peor, pero no. Ok. ¿Cómo que la D? Vale, ya te voy a explicar. Listo. Revisemos el porqué. Póngale cuidado. Carlos debe descubrir la estatura de su hermano mayor, Andrés, quien dice que su estatura en metros es alguno de los números 1.7 o 1.9 o 1,5 metros. Vale, alguno de esos tres números es. Carlos sabe que su papá mide 1,8, ¿vale? 1,80. Y que la mamá mide 1,50, 1.5, ¿vale? Él observa que Andrés es más alto que su mamá, pero es más bajo que su papá. Entonces, la edad de Andrés, ¿listo? La edad de Andrés debe ser mayor que la mamá, debe ser mayor que 1.5, ¿listo? Mayor que 1.5, pero también debe ser menor que, ¿listo? Debe ser menor que 1.8. ¿Listo? O sea, debe estar entre esos dos números, debe estar entre 1.5 y 1.8. ¿Listo? Entonces, si Carlos concluye que él mide 1.7, esa cumple, ¿ok? Esa está cumpliendo la condición de que esté entre 1.5 y 1.8. Está cumpliendo con la condición. Entonces, fíjense que se tacha la A y se tacha la B porque empiezan mal. Empiezan diciendo que no es una conclusión verdadera. Entonces están mal. ¿Listo? Porque empiezan mal. Vale.
Y dice la C, sí, porque debe ser un valor decimal. No, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Eso, pues, debe ser un valor decimal. No, no necesariamente. Esa no es, ¿listo? Esa no es la explicación, ¿listo? Esa no es la explicación. Y bueno, y dice la D, sí, porque el valor está entre 1.6 y 1.8. Sí, eso es correcto, ¿ok? Porque es mayor que la mamá y menor que el papá. Eso es todo. Bien, eso es todo. Deja de pensar en esos brownies, muchachos. Entonces sí, eso es todo. ¿Vale? Ese es el mejor argumento. Porque está entre esos dos números. Bien. Lo compro. Listo. Eso es todo. La mazamorra hace a las personas inteligentes. Uy, Katy, sí. Necesito más. Sí. Uy, a Alejandra no le gusta la, Alejandra no le gusta la mazamorra. Ok, entonces sí, siguen el consejo de Katy. Bien, perfecto. Entonces fíjense, eso era todo. A la mayoría le fue bien. Sí, ya están ganando ya están ganando la práctica que se necesita. Fíjense que es mera práctica. Bien. ¿Qué estamos comiendo nosotros? Estamos pros, claro. Es que después de ese simulacro que les puse, después de ese K3, todo queda fácil. Todo queda fácil. Entonces, bueno, siguiente. Un minuto para esta pregunta. Ok, bueno, los que tienen problemas con el quizzes no se pueden unir, pueden marcar por Zoom, pero háganlo por interno, ¿ok? Para que solamente me llegue a mí la respuesta y los demás no la vean. ¿Vale? Pero sí, si no pueden entrar al quiz, marcan por Zoom, pero por sí, mensaje privado. Me sobra tiempo, estoy en shock. Ni yo, ni yo de hace un mes estaría orgullosa de mí misma. Ok, fíjate ya. De tanto hacer preguntas. Listo. Coloqué la 6 y me salió mala. Qué raro. Ok, vale. No leí, sí, esto es lectura, Fabián. El IFE es mera lectura, ¿ok? De hecho, el error que les dije al principio, el error por el que voy a rifar el desgranado es un error de lectura. Bien. Sebas, ¿desde cuándo tienes un cultivo de café? ¿Café por qué? De lectura, sí. Sí, de lectura. Toda la prueba IFE es de lectura, ¿vale? Es por eso que a veces la gente que ocupa los primeros puestos en los colegios, que supuestamente saben mucho, a veces no les va tan bien como a los demás, a veces no les va bien. A veces el vago del salón saca más porque pues de pronto ese que no hace tarea le gusta leer, lee aquí, lee allá, le gusta, tiene un hábito de lectura. Y sí, y eso es lo que salva el día a la prueba de ITFES, la verdad. Bien.
¿El error está en la pregunta o lo que usted dijo? O sea, el error de la primera pregunta es un error de lectura, ya. Con eso les digo todo. O sea, y el error que yo les dije es un error, es porque leí mal. O sea, lo que yo les dije está bien. ¿Okay? Lo que yo les dije está, la teoría que les dije está bien. Pero hay un error de lectura, ¿ok? O sea, la teoría está bien, de que lo proporcional, de que baje de igual manera, eso está bien. ¿Listo? El error es de lectura. El error está en un error de lectura. Porque claro, si tú lees mal, puedes saber mucho, te puedes saber toda la... Eso, de hecho, eso es lo que les quería enseñar, ¿ok? Eso es lo que les quería enseñar, de que tú puedes saber mucha matemática, pero si no lees bien, van a cometer el error que yo cometí al principio. Entonces, bueno, al final de la clase lo vemos. Ok. Esta pregunta, sí. Esta pregunta es interesante porque dice... Ah, ya. Ah, por eso estaban diciendo el cultivo del café. Hasta ahora lo pillo. Sí, Sebastián tiene un cultivo de café y calcula el índice de crecimiento de la siguiente forma. Bien, cuenta la cantidad inicial de semillas y calcula el 1%. Vale. De esa cantidad de semillas, le saca el 1%. Si el índice de crecimiento fue 4, ¿cuántas semillas habían inicialmente? Ok. O sea, ya te están dando el índice, ahora te están pidiendo cuál es la cantidad de semillas inicial. Listo. Entonces, lo que deben saber es que ahí te dicen de que ese índice es el 4%, es el 1%. ¿Listo? El índice es el 1% de la cantidad de semillas. Entonces, el 1% de 100 es 1. ¿Vale? Así, por ejemplo, el 50%, si tú tienes 100 estudiantes, el 50% es 50. ¿Vale? Si tú tienes, entonces, si tú tienes 100 semillas y le sacas el 1%, eso da 1. ¿Vale? Eso da 1. Se me fue el internet, de acá hablaban. Ok, de que toca sacar, de que ese índice representa el 1%. Entonces, el 1% de 100 es 1. O sea que está mal, porque debe dar 4. Bien. El 1% de 10, eso da 0,1. Eso está mal también. Ok. Está mal. El 1% de 40, eso da 0,4. También está mal. Bien. Listo. El 1% de 400, ese sí es 4. Eso era todo. Obviamente ahí pues toca tener bastante claro esto de los porcentajes, pero si no lo ven así como yo, solamente tienen que multiplicar, ¿ok? Para sacar el porcentaje. Solamente tienen que multiplicar, por ejemplo, 100 por 1%. Bien, ¿cuánto te da? Entonces aquí toca saber lo siguiente. Aquí algo que no es necesario, pero es bueno que sepan hacer estas operaciones. Miren, 1% es lo mismo que, sí, esto es algo importante que les puede servir. 1% es 1 sobre 100. O sea, es lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. 1% es lo mismo que escribir 1 sobre 100. Pero para hacer la operación es mucho más fácil escribir 1 sobre 100. Porque miren lo que pasa, solamente se cancela 100 y 100, queda 1. Ya, así se saca el porcentaje, multiplicando. Bien. Sí, tiene que ver con lo de rodar coma. ¿Sí? Pero fíjense, para sacar porcentaje solamente tienen que multiplicar. Si quieren sacarle el 1% a 100, solamente tienen que multiplicar 100 por 1%. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo. 1% de 400 sería 1%, 400 por 1%. ¿Vale? Pero para que se haga más fácil la operación, uno escribe 400 por 1 sobre 100. O sea, es lo mismo. Ese símbolo de porcentaje representa esa división entre 100. Eso es lo que representa el porcentaje, el símbolo.
Entonces aquí pues se cancelan los ceros. Se cancelan estos dos ceros y me queda 4 por 1, 4. Esa es la respuesta. ¿Vale? Esa es la respuesta. Fácil. Bien. Así se saca porcentaje, sí. Así se saca porcentaje, solamente multiplicando. Entonces ya saben, nunca se les olvide. Por ejemplo, 50%. Eso es lo mismo que 50 sobre 100. Es lo mismo. 10%. Eso es lo mismo que 10 entre 100. Es lo mismo, pero escribirlo en fracción hace que la operación sea más fácil. Porque ya solamente toca cancelar ceros o hacer la división normal y ya. Entonces no se les vaya a olvidar eso. Les puede servir mucho. Bien. 400 por 0,01, sí. No escuché la respuesta. La respuesta es la C. Bien. Es la C. 1% de 400 es 4. Eso es lo que te pide la pregunta. Bien. Excelente, chicos. Siguiente. ¿Vale? Entonces ya saben, esto de los porcentajes, esto lo preguntan, ¿ok? Lo mismo que el promedio, eso lo preguntan seguro. Entonces sí, vale la pena manejar estas operaciones con porcentajes. Siguiente. A ver cómo les va. Ya vamos a las dos últimas. Ok, chicos. A ver cómo les fue. Veo imágenes media hora después. Ok, ahí por el internet. Ok, pero les fue bien. Aunque un grupito marcó la A, pero sí, les faltó leer, ok, les faltó leer. Porque dice la A, cada hora cuesta 16. Y eso es falso. 16 cuesta, pero 2 horas. Fíjense que le faltó leer. Es un tema de lectura. Bien. Es pura lectura. Ok. Listo. ¿Qué estrés odio el ITFES? Pero ¿por qué estrés? Y es súper fácil. Es fácil, pero ya saben, por eso es que toca practicarlo. El ITFES no es necesariamente difícil. Solamente requiere tiempo. O sea, requiere tiempo ver estos errores, ganar la comprensión lectora, aprender a marcar rápido y bien. Eso es el ITFES, pero difícil, fíjense, no. No hemos hecho ni un procedimiento largo, no hemos hecho ni una fórmula difícil. Bien. Yo escogí a claro, sí, yo te estoy leyendo ahí, San Lucas, estás hoy on fire. Parece que a San Lucas está enamorado, lo tienen. Sí, estás on fire, San Lucas, muy bien. Ok, entonces fíjense, la A está mal, hay una incongruencia. Cada hora no cuesta 16, 16.000 cuesta, pero 2 horas. Entonces, cada hora en realidad cuesta 8.000, la mitad. ¿Listo? La mitad. Porque si 16.000 cuesta 2 horas, una hora pues cuesta la mitad, 8.000. ¿Vale?
Entonces sí, eso es. Ahí para los que marcaron la A tiene ese error. Bien. Eso es todo, chicos. Siguiente pregunta. Entonces ya saben, toca leer muy, pero que muy bien, en serio. O sea, presten la atención a los detalles, no se salten ningún solo dato y vayan corroborando. Por ejemplo, a veces estas preguntas del IFE se convierten en falso verdadero. Por ejemplo, dice la A, cada hora de alquiler de la bicicleta cuesta 16,000. Eso es falso. ¿Ok? Eso es falso porque en la tabla dice que 16,000 cuestan 2 horas. Entonces, fíjense que se vuelve esto una pregunta de un ejercicio de falso verdadero. ¿Ok? De falso verdadero. Entonces, las respuestas deben hallarlas es dentro de la tabla. ¿Okay? Dentro de la tabla es que deben buscar la respuesta. No se pongan a buscar por otro lado porque se van a confundir. ¿Listo? La respuesta no está en tu corazón. La respuesta está en el texto que te da el ITFES. Nunca se les vaya a olvidar eso. Bien. Siguiente. Bien. Ok. Apenas la vi, la marqué. Ok, muy bien. Sí, fíjate, ya Mariana es todo un banco de preguntas. Eso es lo que pasa cuando uno ve tantas preguntas, cuando uno estudia todos los días, cuando uno hace los simulacros que yo les pido, cuando que yo les recomiendo. Uno llega al ITFES hecho un banco de preguntas y ya el resto es tener la resistencia física y emocional para aguantar ese poco de horas leyendo. Fíjate, el ITFES se reduce a eso. ¿Vale? Entonces, ok. Excelente trabajo, chicos. Hoy aprendieron rápido. Aprendieron muy rápido. Quisiera hacer un banco de money también. Pero fíjate, Jesús, mi carrera cuesta cerca de 200 millones de pesos. ¿Sí? Sebas papá orgulloso, sí, totalmente. Sí, mi carrera cuesta 200 millones de pesos. ¿Yo cuándo iba a tener plata para pagar eso? Ni mi familia ni yo. Entonces, sí. Yo no aplico para becas. Claro que sí, Jesús. De pronto no para generación E, pero pues sí para otras becas. Bien. Por ejemplo, los Andes tiene Palante Pacífico, Palante Caribe, quiero estudiar. Sí. Entonces, sí. Pero claro, toca demostrar que uno es bueno, toca demostrar que uno se lo merece y sí, toca pelearlas. Son más peleadas, pero de que se puede, se puede. Ya no tengo dadillos por Sebas. Ah, ay, May. Sí, es increíble lo influyente que uno puede hacer. Vale. ¿Qué estudia, profe? Ingeniería civil. Sí, ingeniería civil. Claro. Ingeniería civil para echarle cemento a la herida que dejaron en mi corazón. En fin, hagámosle pues. Dice, ¿cuáles de las siguientes estrategias debe efectuar el profesor para calcular la edad promedio? Promedio. Ya esto debe ser algo automático. De hecho, yo hasta se los dije, ¿verdad? Claro, ya se los había dicho, me prestaron atención.
Siempre que les hablen promedio, siempre es eso. Sumar y dividir entre el número de datos. Eso es promedio, ¿ok? Fíjense que pues es algo que toca tenerlo, sí. Así como cuando te dicen, así como cuando te preguntan si has llevado cacho, ¿ustedes qué responden? Cada que ustedes le preguntan, ¿has llevado cacho? ¿Ustedes qué responden? Que sí, que no. Bueno, pues sería no que yo sepa, ¿sí? No que yo sepa. Esa es la respuesta automática, no que yo sepa, ¿vale? Entonces, bueno, promedio siempre es sumar los datos y dividido entre la cantidad de esos mismos datos. Cantidad. Si tú sumaste 10 datos, bueno, lo divides entre 10. Si sumaste 5 datos, lo divides entre 5. Eso es el promedio, más nada. Entonces, fíjense que aquí eso era lo único que tocaba hacer, saber esto de ordenar las edades y escoger en qué se encuentra la mitad. Eso es la media. ¿Okay? Eso es la media, no el promedio. ¿Listo? Eso es bien, el valor intermedio. Eso no tiene que ver con el promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de establecer cuántas veces se repite, eso es la moda. Eso no tiene que ver con el promedio. Y esto, sumar la mayor a la menor y luego dividir, no. ¿Sí? No solamente sumar el mayor y la menor, toca sumar todos los datos, no solamente el mayor y el menor. Bien. Excelente, chicos. Y bueno, entonces, ¿quién se va a ganar el premio? Vale, hasta ahora sí. Cuéntenme, ¿cuál es el error que hay en la primera pregunta que yo les dije? Bien. Le mandé una foto, sí. Mándamela por WhatsApp, ¿ok? Ok, alguien hizo hasta la gráfica y todo y le sigue dando la A. Ok. No. Vale. ¿El número de semanas no aumenta de manera proporcional? No. Yo pienso que el error de los pesticidas es en la gráfica. Ok, ¿cuál es? ¿Cuál es el error de la gráfica? Bien. El error de lectura. Listo, ver inteligente. El error es el de la lectura. Si es la A. No. El nombre del eje Y es no es del todo preciso. Uy. Uy, Shari. Entonces, ¿cuál sería, Shari? ¿Cuál sería entonces? ¿Ya alguien la tiene? Número de plantas enfermas. Entonces, ¿cuál sería? ¿Ya Shari la tiene? ¿El eje Y debe ser semanas? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta, Shari? ¿Ya la tienes? Sí. Entonces, ¿cuál sería? Es la A. Ellas bajan proporcional. Si es la A, ellas bajan proporcionalmente. Sí, es la A. Ay, Shari. Ya lo tenías, Shari. Ya lo tenías. Para mí, la gráfica del final, según la tendencia. Según la tendencia, no. Vale. Es la A porque en el eje Y no dicen que están enfermas. Por eso es que hay un error. Hay un error. Hay un error por la que no es la A. Van bajando de mitad en mitad. Ok, gracias por tu aporte, Kevin, pero no. Disminuye y no se mantiene, no. B porque no hay número. ¿Por qué no hay número B? No, ni Petro sabe. White, no es la... Sí, les estoy diciendo que hay un error, ¿ok? Les estoy diciendo que hay un error. ¿Vale? Les estoy diciendo que hay un error. Yo digo que es la B.
Ok, entonces, ¿cuál sería? A ver, parece que alguien lo tiene. El error es que no dicen que están enfermas en el eje, entonces no es la que se podría saber cuál es la respuesta, ya que en la tabla no dice el número total de plantas. Ok. Por ahí va, José, por ahí va. Por ahí va, pero sí se puede saber cuál es la respuesta. En el cuadro dice que el número de plantas enfermas y en la gráfica no. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, Dayana? Las enfermas, pero van... Ninguna. Ninguna. La José. Ok, José dice que la sé. ¿Por qué, José? Gánatelo, José. Ya la tiene, José. ¿Por qué entonces? Porque ya no se mueren. Eso es excelente trabajo. Sí, ya. Al morirse menos, aumenta su población. Eso es, José. Eso es. Miren lo que pasa, chicos. Sí, Shari lo tenía, pero pues al final la dejó. Casi te lo gana. Bueno, para los que no entendieron. Bien. Es verdad. Es verdad. Vale. Miren lo que pasa. El número de plantas enfermas va disminuyendo, ¿verdad? El número de plantas enfermas va disminuyendo, las enfermas. O sea que cada vez hay menos plantas enfermas, ¿ok? Hay menos plantas que se mueren por esa enfermedad. ¿Bien? Y miren lo que pasa. En las respuestas me dicen es el número de plantas, pero no las enfermas, ¿ok? Si me hablaran del número de plantas, si aquí dijera, por ejemplo, el número de plantas enfermas, sí sería la A, ¿vale? Sería la A si dijera el número de plantas enfermas. Porque eso es lo que dice la tabla. El número de plantas enfermas va bajando. Bien. Jueputa, qué bruto. Pero sí, fíjense, aquí dice número de plantas. Entonces, como este es el análisis, como cada vez hay menos plantas enfermas, quiere decir que la población de plantas se va a hacer mayor, ¿vale? El número de plantas, o sea, plantas que no están enfermas, va a ser mayor. Bien. Porque claro, si hay menos plantas enfermas, hay más plantas sanas. El número de plantas aumenta, ¿vale? Pinche Itfes. ¿Y quién dijo que si están enfermas mueren sí o sí? O sea, no es que mueran, ¿ok? Yo les pongo el ejemplo, no es que mueran, pero sí aumenta el número de plantas que no están enfermas. Aumenta la población de plantas que no están enfermas, porque de eso es lo que dicen los ejes. En el eje solamente el número de plantas, no las plantas que están enfermas. Bien. Entonces, y claro, entonces no puede ser la A. ¿Listo? La A muestra, pero las plantas que están enfermas. Bien. Las plantas que están enfermas. Entonces, las que no están enfermas viene siendo lo contrario. Viene siendo el comportamiento, pero, o sea, el mismo comportamiento no es lineal, o sea, no es proporcional, pero en este caso va a ser ascendente. Bien. Es ascendente. Tendría que decir plantas no enfermas. Pues no te lo tienen que decir, es algo que pues, o sea, solamente toca tener mucho cuidado, chicos. Cuando tengan gráficas, lo más importante son los ejes. O sea, siempre que tengan una tabla, una gráfica así, nunca se les vaya a olvidar analizar bien los ejes, porque de ahí parte todo. Si ustedes no revisan bien los ejes, si se vuelan un detalle en los ejes, ya se comete este tipo de errores. Bien. Se comete este tipo de errores. Y yo marqué la C la primera vez. Ok, vale. Ahí eso es para que no se lo olvide. Bien. 100 el ITFES.
Pues no, chicos, fíjense, ya es un error menos que van a cometer. Este es un error, vayan contándolo, es un error menos que van a cometer el día de la prueba real. Ok. Profe, ¿y por qué no podría aumentar proporcionalmente? Pues porque pues partimos del ejemplo como no baja proporcionalmente, entonces tampoco puede subir proporcionalmente. ¿Ok? Tampoco puedes bajar. Si no baja proporcionalmente, bueno, tampoco puede subir proporcionalmente porque estamos hablando de la misma población de plantas. ¿Bien? Estamos hablando de la misma población de plantas. Entonces sí. Muy bien, chicos. Así, eso es el ICFES, chicos. Eso es el ICFES. Equivocarse mucho para que el día de la prueba real se equivoquen menos. Bueno, Kahoot porque me rindo hoy. Listo, veamos quién quedó de primero hoy. A ver cómo quedó el podio de hoy. Entonces sí, chicos, si vayan acostumbrándose, pues porque Jesús y José, ok, José, muy bien. Excelente trabajo, José. Listo, José, escríbeme y mándame tu Nequi para mandarte el dinero, ¿ok? Sí, te lo mereces. Perfecto. Y bueno, fíjense que últimamente